Ay, Ok, qué al lindo. final, perfecto sería. Bueno, ya estamos aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro tema que es ¿qué son los dones y carismas? Que promete ser un tema muy interesante, ¿verdad, Memo? Y No hay vamos duda. a tener muy buenas preguntas también. Pero antes de pasar con nuestro panelista invitado de hoy, vamos a pasar a hacer nuestra oración inicial. Adelante, Denise. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente y mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie nos pueda provocar ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí pasamos con nuestro invitado del día de hoy. Muy buenas tardes, Memo. Bienvenido y adelante. A ver, aquí me salió algo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Perfecto. Que no sé qué nos apareció ahí, que le piqué y no sé qué era. Muy bien, pues buenas noches. Gracias por esta invitación. Porque para mí es la confianza que prestan a su servidor para este ministerio que nos ha puesto desde hace 44 años para la evangelización y formación. El tema pues, es muy interesante porque el tema ya nos va a hablar hoy nos va a hablar de algo que es muy importante reflexionar juntos y sobre todo ver qué dice la iglesia. De entrada yo quiero decirles que todo lo que vamos a estar viendo aquí, que yo diga, va a estar basado en lo que la iglesia dice. Porque vas a encontrarte que hay sacerdotes, obispos, o sea, gente de autoridad nuestra que no creen esto. Entonces yo necesito primero que nada que entendamos un poquito cómo es esto en la iglesia y a dónde es donde tenemos que recurrir para confiar en lo que estamos compartiendo o estudiando. Entonces, muy interesante lo que vamos a entrar aquí, porque, por ejemplo, imagínate, hay sacerdotes que no creen que Jesús está en la Eucaristía y ofician la misa. Hay sacerdotes que no creen en milagros y son sacerdotes y hay obispos, cardenales, que no creen en los milagros actualmente. Entonces, por eso es muy importante partir desde ahí, porque entonces vamos a ver que hay personas que creen y que no creen, pero ahora vamos a lo interesante. Como lo hicimos en el tema anterior, qué importante es la vida, qué importante es la práctica, las experiencias. Qué bueno cuando podemos juntar el conocimiento con la experiencia. Cuando es pura experiencia, pues así como que no nos queda muy claro y no lo podemos transmitir. Cuando es por información, mucha teoría y no compartimos la realidad, como es y como Dios nos la ha regalado o entregado. Entonces vamos a partir desde ahí. Vamos a partir de, bueno, para empezar tendría que decir perdón también, que es un tema que yo doy un taller que se llama Taller y Teología de Dones y Carismas. Y al decir taller, pues habla de que vamos a trabajar los dones para recibirlos, para poderlos compartir, etcétera. Habla de que la teología es realmente, vamos a ver el fondo bíblico, teológico, de lo que la iglesia dice, para que estemos bien asentados y seguros de lo que hacemos.
yo les voy a pasar entrándolo luego un testimonio. Un testimonio que a mí, pues un regalo de Dios. Fue un regalo de Dios para mí. En 1985 fue el Año Internacional de la Juventud. Pues claro que yo estaba joven. Y me tocó ir representando a México a el primer Congreso Mundial de Jóvenes, que eran puros de la Renovación Carismática, 2,000 jóvenes, con el Papa Juan Pablo II. ¿Dónde fue? Ahí en Roma. ¿Dónde fue? En salones del Vaticano. Entonces el Papa tuvo una misa con nosotros. Y ahí estuvimos una semana. Una semana duró el Congreso. Y lo que quería compartirles es que a la hora que tuvimos la misa con el Papa Juan Pablo II, nos habían dicho, vamos a ensayar la misa, va a ser en latín, porque como son gente de todo el mundo, y así dijeron, no porque el Papa no le guste que oremos en lenguas. Y ahí es cuando uno empieza así como ciertas duditas. Y no, el Papa, nosotros lo hacemos porque es lo que se pide cuando son estos casos, que son gente de todo el mundo, pues el idioma es el latín. Entonces nos ensayaron ahí lo de los cantos en latín y demás para la misa. Y lo interesante fue que a la hora de la Eucaristía, el cardenal Swinens, que era realmente, se puede decir, el papá de la Renovación Carismática, fue el primer encargado mundial de la pastoral de la Renovación Carismática. Él estaba oficiando la misa junto a Juan Pablo II, pues dos grandes santos. Y a la hora exactamente de la consagración, a la hora que el Papa Juan Pablo II levanta la hostia, el cardenal Swinens, ya nos habían dicho que no oráramos en lenguas. Se suelta con una fuerza y un poder a un lado del Juan Pablo II orando en lenguas. Y el Papa, bajito, pero siguió orando él en lenguas, con la Eucaristía elevada. ¿Y cuánto duró eso? Duró unos momentos como 3, 4 minutos. Fue impresionante el tiempo que duró. Juan Pablo II gozándose y todos le seguimos en lenguas. Una experiencia maravillosa. Igual cuando levantó el cáliz, se soltó el cardenal Swinens y todos le seguimos. ¿Por qué quiero iniciar con esto? Porque es horrible. Es horrible estar en tu iglesia, caminar en tu iglesia y estar con miedos que no tienen fundamento. Es que dijo un obispo, dijo un sacerdote, y ya por eso que dijo, sin ver lo que dice la iglesia, los documentos de la iglesia. Entonces, por eso les digo, desde ahorita vamos a ver qué dice la iglesia. Porque si resulta que a tu padrecito que tienes ahí, o a tu maestro de Biblia o de teología, no creen los dones y carismas, no creen los milagros, pues te va a acabar tu fe. Y es lo que ha pasado muchísimo. Muchos de mis comunidades que mandábamos al seminario, porque empezó una evangelización muy fuerte, cuando empezamos de jóvenes a los 18, 19 años, pero muchos jóvenes fueron al seminario y no duraban ni un año, porque lo primero que le decían es que esas cosas son de locos, esas cosas son, esos dones y carismas, eso es del diablo, eso no es de Dios, eso no es católico. Pues los enfriaban en su fe, en su experiencia que ellos traían y pues se salían. Y sucedió mucho esto, sobre todo en los seminarios. Entonces, yo les digo un ejemplo es que yo viví 2 años en Canadá, y esos 2 años en Canadá, de misión, 1988 y 90, pues yo manejaba en Canadá, y traía mi licencia de manejar de Guadalajara, México, y manejaba, pero con mucho temor. Veía un tránsito y me temblaban las piernitas, ay, que no me voy a parar, que no voy a tener yo algún error, porque pues no tengo licencia de manejar de Canadá. Y así anduve los 2 años con un temor no sano. Pues resulta que ya como 3, 4 meses antes de venirnos, nos dicen que la licencia de manejar de México era aceptada para manejar en Canadá. Dije, Madre Santa. Tanto nervio, tanta duda, tanto miedo, tanta inseguridad, tanto estrés, cuando yo sí tenía todo el permiso tranquilamente de navegar ahí, de manejar. Así me sentía con los carismas. Dios haciendo milagros, haciendo cosas grandes a través de la comunidad, dones de lenguas, de sanación, increíbles a la vista, pero siempre con la duda. Pero es que el padre dijo, y el obispo que él dijo, y el cardenal dijo que no estaba de acuerdo, que esto no era ni católico, que éramos de los protestantes. Entonces era una confusión y una inseguridad. Entonces lo primero que quiero decirles es quitarles eso.
Yo cuando oré frente al Papa le dije, no, si con el Papa estamos orando en lenguas, por favor que ya no me vengan a decir los demás que el Papa no cree en esto, no creemos en la iglesia en dones y carismas. Por eso les decía que el tema es muy interesante. Claro, repito, es un tema. Una cosa es el taller fácil, nos podemos aventar 2, 3 días, 4 días para ver los dones naturales, los dones sobrenaturales, los 7 tradicionales dones del Espíritu, los dones carismáticos o dones espirituales de San Pablo, dones místicos. Hay una variedad maravillosa y un gran desconocimiento de nosotros, pero tremendo. Y yo, entre las cosas que aprendí en psicología es eso, que las personas, si conocen poco de algo, pues lo experimentan poco, pero entre más lo conocen y lo profundizan, la experiencia se acrecienta más. Por eso es interesante e importante, no nomás en este tema, sino en todos, deberás profundizar, conocer, para que tu experiencia pueda ser más grande, más profunda. Bien, entonces yo de entrada les diría, ya para entrar ahorita con el PowerPoint en este tema, que repito, es corto el tiempo, pues aquí preparé algunas cosas para hacerlo lo más rápido posible, lo más general posible, pero sí dejarles unas buenas bases y si hay preguntas al final, pues tratar de contestárselas. Entonces yo quisiera empezar con esto. Aquí dice, espero que sí se vea bien, dones y carismas. Y ahí, si lo ven en Lumen Gentium número 2, que es Iluminación de los Pueblos, del documento Vaticano II de la Iglesia, nos va a hablar claramente de esto, que hay dones naturales y dones sobrenaturales o extraordinarios o comunes. Entonces, es muy importante, como dije, verlo desde lo que dice la Iglesia, donde dice que sí, que son dones que Dios nos da. El mismo número 12 va a decir, aparte de valores y de otras cosas que Dios nos regala también dones o carismas que son para el bien común. Eso es clave. Y lo dice en 1 Corintios 12:7. Son dados para el bien común. Y entonces, habla de estos dones carismáticos de los que vamos a hablar en un momentito. Entonces, esto nomás para decirles, para utilidad de la comunidad, o de la comunidad, y lo pueden ver en Lumen Gentium. Entonces, dones naturales, dice el documento, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por dones naturales? Son los dones con los que tú ya naciste, Dios te los dio, ya los tienes. Son lo que llamamos habilidades o talentos. Y ojo, para hablar de los dones sobrenaturales, primero tendría que profundizarse sobre los dones naturales. ¿Por qué? Porque si vamos a la cita bíblica de los dones naturales, tendríamos que ir a la 1 Corintios 13, que nos habla del amor. Y que aunque oraras en lenguas, aunque te elevaras, aunque dieras tu cuerpo al fuego, si no lo hiciste por amor, de nada te sirve. Entonces, este tema es maravilloso, porque es meternos a lo que somos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, es maravilloso saber que Dios desde que nací ya me dio dones naturales con los que puedo amar ordinariamente. Son los dones comunes u ordinarios. Con los que puedo amar diario. Entonces ahí entran tus habilidades o tus talentos. No todos somos buenos para cocinar. Entonces una mamá que cocina en su casa con amor para su familia, está amando. Y con ese don natural se está salvando. Y esos dones extraordinarios que son para evangelizar, como vamos a verlo, de lenguas, de curaciones, de milagros, de fe, de lenguas, etcétera, etcétera, no son signos de santidad. Mucha gente piensa que porque tiene esos dones es un santo. Están equivocadísimos. Hasta Satanás te puede dar dones muy parecidos. Nunca son iguales, pero parecidos, porque siempre quiere Satanás imitar a Dios. Entonces, pero si tú eres una persona que vive en el amor, entonces eso sí es garantía de santidad. Amas con los dones naturales. Entonces, hay que hacer una tarea para descubrir nuestros dones naturales, porque venimos de una cultura de autoestima baja, donde no me enseñaron a apreciar lo mejor de mí, y ahí está el gran problema.
Por ahí me he encontrado gente cuando cuando damos los cursos de autoconocimiento y la espiritualidad, de temperamentos y de tus dones, etcétera, etcétera, preconsciente, consciente, inconsciente, que lo dicen en las oraciones, pero mucha gente no sabe ni qué es eso. Es que vayas conociendo tu persona y ya la nueva psicología actualizada nos va a decir que hay las inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir? Que hay 9 inteligencias. ¿Qué quiere decir esas inteligencias? Se las voy a pasar, de hecho, unas imágenes así muy rápidas. Es que desde que tú naciste, en tu cerebro hay ciertas áreas que vienen un poquito más desarrolladas que otras. Entonces, tú vas a ser muy bueno para aquello en que tú, cuando naciste, está un poquito más desarrollado. Entonces, ahora lo que busca la psicología es lo más pronto posible que se pueda reconocer un don de una persona, inmediatamente en poderlo desarrollar. Y en eso va a ser muy bueno y le va a gustar, porque se le va a facilitar y va a ser exitoso si se prepara bien en ello. Entonces, ya desde aquí la misma psicología nos está diciendo, hey, está demostrado, mínimo de los 9, dicen los psicólogos estos expertos, mínimo somos muy buenos para 4. De 9, 4. Pero el problema es que no nos hicieron descubrir, no nos han hecho descubrir, no nos ayudaron a descubrir cuáles son esos dones naturales con los que yo estoy sirviendo y amando al prójimo. Por eso Teresa de Calcuta nos va a decir que en las cosas pequeñas las hagamos grandes. En eso, con esos dones naturales del orden, del servicio, de ser un buen carpintero, un buen albañil, de ser un buen papá, una buena mamá, son dones naturales que ya vienen contigo y que si con esos, por eso se llaman dones naturales u ordinarios. Esa es la gran diferencia con los sobrenaturales, que estos dones tú los manejas, que estos dones tú los puedes utilizar diario, ordinariamente. Fíjense qué maravilla. Y ya San Pablo, y al final, en el capítulo 13, nos empieza a decir, la fe, la esperanza, y un montón de cosas pasarán, pero el amor no va a pasar. El amor es lo que va a quedar, porque vamos a vivir en el amor eterno con Dios. Entonces, claro, es un trabajo que ahorita pues no alcanzamos a entrar a esto, para ayudar a que reconozcan, pero qué difícil, ¿verdad? Cuando en la vida, en la niñez sobre todo, ojo, sobre todo en la niñez, te dijeron que eras un bueno para nada, y tú te lo creíste. Entonces, todos esos dones que Dios te regaló, ahí están dormidos. O no te los crees que los tienes. Y hay gente que hasta te dice, oye, qué bueno eres para eso. No te burles de mí. No lo creen. Por eso hay que entrar a esa parte humana, ayudarla a entender, ayudarla a aceptar, ayudarla a sanar. ¿Por qué? Porque si mi parte humana está bien trabajada, es normal que entonces los dones sobrenaturales, o sea, que está por encima de mi naturaleza, eso significa sobrenatural, esta es mi naturaleza, son dones sobrenaturales, entre mejor esté preparada mi naturaleza, los dones sobrenaturales con más facilidad podrán fluir en mí. Esto es interesantísimo, pero bueno, no podemos profundizar más. Hablaremos también entonces de los dones sobrenaturales. No más comentario de los famosos tradicionales 7 dones del Espíritu, que estos dones son los que vemos en Isaías 11, del 1 al 2 sobre todo, pero se pone hasta el 9, versículo 9, donde nos dicen el don de consejo, de sabiduría, de templanza, de etcétera, de temor de Dios, etcétera. De esto no los quiero tocar mucho. ¿Por qué no los voy a tocar mucho? Porque esto es de lo que nos hablan de los padrecitos o la iglesia en todos los lugares, como que son los súper conocidos. De hecho, en el 1999, el año del Espíritu Santo, hablemos de los dones y carismas, y en todas las parroquias veíamos los 7 tradicionales dones del Espíritu, pero los demás dones como si no existieran, como si no existieran. Yo les decía a mis compañeros de teología en el seminario, oye, y bueno, ¿y qué aprendimos de dones y carismas? No, pues no, nomás se mencionan y vámonos. Por eso ahora sí los entendemos del lado de los sacerdotes. Qué difícil. Pobre de los sacerdotes, obispos. ¿Por qué? Imagínate que toda la vida te dijeron que este color que estás viendo aquí, que es blanco, te hayan dicho que era negro. Te han dicho, ¿sabes qué? Este color es negro. Luego sobre todo viene un laico que no estuvo en el seminario, que no está muy preparado, pero tiene la experiencia, dice, oye, no,
este no es negro, perdón, este no es negro como te enseñaron en el seminario, este es blanco. En el seminario te dijeron que era negro, yo te estoy demostrando que es blanco. Entonces, imagínense qué choque para el sacerdote. 9 años en el seminario, en teología, en filosofías, en oratoria, un montón de cosas. Y viene alguien que ni siquiera estudió y me demuestra que tiene la razón. Es un choque muy difícil. Y muchos que son humildes, pues aceptan que Dios puede a través de otros medios enseñarnos e ir a lo que la iglesia dice. Otros les gana la soberbia y la vanidad y como no pueden perder, le echan la culpa al Satanás, porque todo lo que no entendemos, pues le echamos la culpa a Satanás. Entonces ahí es donde yo les digo, sí tengamos, aunque yo hablo mucho de ellos y los pongo más bien como ejemplos, como para decirles, hey, no se dejen llevar por esos. Por esos que no creen en milagros y demás. Porque los milagros existen. Están a diario, de verdad. Es más, yo les digo, pues ¿cómo niegan los milagros si hoy para que una persona sea santa tiene que tener 3 milagros? O sea, es ilógico. Un cardenal Ruffiani que vamos a leer ahorita brevemente, él va a decir, como muchos teólogos dicen, que estos dones de lenguas, de profecías, de curaciones, etcétera, se dio nada más cuando empezó la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Por eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, para que emprendiera la evangelización con mucho fuego. Pero se murieron los apóstoles y todo, y ya se acabaron los dones. Pero está demostrado en la Iglesia Católica que experiencias de dones y carismas, íbolo en el siglo II, III con el montanismo. Estudien montanismo, ¿qué es el montanismo? Un religioso católico que empezó a experimentar todos los dones y carismas, fue un grupo fuertísimo como renovación carismática, pero se desvió. Se desvió hasta el grado de decir que él era el Espíritu Santo. Entonces la iglesia le dijo, no, si no te lo podemos aceptar y quedó fuera de la iglesia y por eso nosotros ni lo conocemos, pero un movimiento idéntico y fuertísimo. Sanaciones, liberaciones impresionantes. Con San Francisco así fue algo parecido, muy parecido. Entonces, esto no es nuevo en la iglesia, pero sí ha querido Dios que sea como etapas, que prende el fuego de los dones y carismas y luego se apaga y luego lo vuelve a prender. Entonces nos tocó esta etapa. Por eso es que hay mucho desconocimiento en la iglesia, porque dura 200, 300 años sin dones y carismas y como que se duerme. Pero ahorita solo nos tocó esto y por eso hay que profundizar y ahí se ve lo interesante. Entonces, por eso los 7 tradicionales dones del Espíritu los vamos a pasar, porque de ese nos hablan todo el tiempo en la iglesia. Pero de lo que nos hablan son de los dones espirituales o carismas que le llaman, dones espirituales o carismas, como los llama San Pablo, y que los pueden ver en 1 Corintios 12. Ahí tiene nomás una. Entonces vamos a entrar así rápidamente, ahora sí, al PowerPoint, que ya es un poco más práctico y que nos va a facilitar todo esto de la enseñanza. Ya con esta introducción general, por eso les decía, no, pues una cosa es que empecemos a ponernos de acuerdo, porque otra vez, si no creemos en los milagros, ¿cómo vamos a creer en los dones y carismas? Si yo vivo experiencias de Dios, milagros, yo una vez le dije a uno de mis teólogos, de mis maestros de teología, que no creía en los milagros, de los más estudiosos en México. Entonces le digo al maestro, ¿usted no cree en el diablo? No. Ni en los milagros, ¿verdad? No. Yo lo invito a que participemos del equipo diocesano en aquel entonces, hace como 30 años, de exorcismos aquí en la Diócesis de Guadalajara. Yo pertenezco al equipo, cuando entrábamos muchos laicos en eso con los sacerdotes. Entonces me dice, no, ¿por qué no creo? Bueno, yo te invito para que veas qué pasa cuando estamos haciendo un exorcismo. Cómo hay movimientos, cómo hay cosas impresionantes, para ver si así crees un poquito. Y dice, no, no creo en el diablo y no creo en los milagros. Y le empecé a narrar lo que vivimos en los exorcismos. Y él prefirió decir esto. ¿Sabes qué? No creo en eso. Que se levanten cosas, que se eleven, que se peguen a la pared, que salga fuego. La mente es tan poderosa que puede hacer eso. Dije, no, el que no quiere creer, no quiere creer. Nuestro obispo, que también, en paz descanse, Hernández Hurtado, pues no creía mucho en eso, pero pues tenía su mamá enferma de cáncer, fuimos a orar por ella y sanó. Claro que empezó a creer. Otro sacerdote muy amigo de él,
jesuita, enemigo de los carismas, enemigo, decía que eso era, que no era de Dios y que no era católico. Tenía cáncer en la garganta. Mi mamá, que Dios le dio unos dones impresionantes de sanación y de liberación, sobre todo sanación. Con el equipo de la Renovación Carismática de Sanación, el obispo nos pidió que fuéramos a orar por el sacerdote. Fue mi mamá con el doctor encargado del Ministerio de Sanación, con su esposa. Entre los tres hacen la oración. El sacerdote jesuita no quería, ya un señor de unos 90 años, ya grande, pero que dicen que era un santo, un hombre de Dios, pero no creían eso. Oran por él y al final Dios le revela a mi mamá, dile que lo sané. Y mi mamá le dice, no, pues yo como lo decía, mejor dile a la monjita, porque también está en el equipo una monjita. Dile de la monjita o dile al doctor, yo no. Dile que lo sané. Y dile que lo sané. Entonces no se animó más que al final, ya cuando se despidieron del padre, le tocó de la espalda y le dijo, Dios me dijo que lo sanó. Y se fue corriendo mi mamá. A la semana le habla el sacerdote jesuita y le dice, llorando, que Dios lo había sanado. Y que él había sido de los principales críticos contra los milagros, los dones, los carismas y la renovación carismática. Que en ese momento estaba trabajando ahí. Y todavía le dice, con esa humildad el padre le dice, y dime tú qué debo hacer. En ese entonces teníamos nuestra misa de sanación, orar por enfermos, una vez al mes, y mi mamá pues participaba de ese ministerio, y yo estaba encargado del centro carismático. Entonces mi mamá le dijo, pues oficie la misa y da su testimonio. Y dice que fue una misa maravillosa, yo no estuve, salí fuera de misión. Dice que llorando en la misa, un sacerdote, todo un hombre formado, santo, llorando y agradeciendo a Dios por esa experiencia maravillosa que le había dado de sanar y de poder reconocer que Dios sigue actuando a través de muchas formas diferentes a lo que nosotros queremos controlar a Dios. Ahí le dejo como introducción. Vamos a entrar directamente ya a un poquito de lo que es el taller para ir aterrizando algunos detallitos. Por favor, me dicen si se ve la imagen. ¿Levantan la mano por ahí? ¿Alguien que esté por ahí? ¿O me dicen? Sí se ve la imagen. Perfecto, muy amable, gracias. Bueno, aquí está, ahora sí ya, disculpen la presentación hasta ahorita, pero es que es mucha materia y yo me apasiono con estos temas. Soy servidor Guillermo López, tenemos el Ministerio de Evangelización Integral Activa, somos un equipo y aquí estamos tratando de servirles en la evangelización. Ya por aquí me han presentado, soy de Guadalajara, nacido en Guadalajara, pero ya tengo 2 meses que me vine a vivir a Houston con mi familia. Aquí tenemos mucho trabajo y el Señor nos trajo para acá y aquí vamos a estar hasta que Dios nos lo permita o Él quiera, porque seguido nos cambia después de algunos años. Formación, estudié la carrera de Administración de Empresas, estudié una maestría en Psicología y algunos otros diplomados. Tengo 44 años en la evangelización, he tomado cursos de Biblia, de teología, de predicadores, de catequesis, etcétera, etcétera. He estado de misión en Oxnard, California, 1 año, en Toronto 2 años, aquí en Houston estuve 1 año y fracción, 6 años de misión en Chiapas, México, y pues ahora ya venimos para acá a ver qué nos dice Dios. Este es el título que tengo en la maestría de psicología, porque por ahí algunos piensan que no, pero ahí está. Y ofrecemos como ministerio integral, como ministerio, una evangelización integral. ¿Qué quiere decir? Que de veras tengamos una formación completa como la iglesia lo pide, porque por eso tenemos muchos problemas. Porque no hay una formación verdaderamente espiritual, una formación verdaderamente humana. Tenemos muchísimos problemas en esa área y la que menos trabajamos. Muchas divisiones, mucha competencia, mucha vanidad, mucho egoísmo, y pues no se trabaja la parte humana como. Por eso decía que trabajar la parte humana para que la parte espiritual, sobrenatural, pueda fluir. La dimensión intelectual, las formaciones, cursos de formación, ahí tenemos pues muchos, todos son talleres, todo lo que ven aquí son talleres. La dimensión pastoral, cursos básicos de la pastoral que necesitamos aprender o conocer para saber trabajar como iglesia en las comunidades. Y muchos otros cursos que nos sirven o se necesitan. Eso es lo que ofrecemos como grupo. Entonces estamos en un tallercito que así lo llamamos Teología y Taller de Dones y Carismas. Su servidor, Memo López. Esto lo vamos a pasar.
A Jesús le pedían señales constantemente para creer en él. ¿Y cuáles eran las señales que pedían o que Jesús daba? Las señales son la acogida de los signos o señales, que son los milagros. Esto lo ven ustedes en el documento de Evangelii Nuntiandi, que es el cómo anunciar el Evangelio, de Pablo VI. Léanlo, versículos 12, 14, léanle y van a ver, Evangelio del 17 al 24, y te va a decir, primero, ¿qué es evangelizar? Y te va a decir que evangelizar es todo esto, no nomás es predicar. Primero es renovar la humanidad, que hay que transformar el mundo. Piensan muchos que, repito, que es puro predicar. Evangelizar es todo esto. Buscar renovar el mundo como Dios lo quiere. Dar testimonio de vida. Después predicar. Después adherirse de corazón al Evangelio. Adherirse a la iglesia, comunidad. Entrada a la comunidad. Acogida de los signos. De todo esto que Dios nos quiere regalar. Ya si ustedes van al capítulo 16 de San Marcos, al final Jesús los manda a evangelizar. En mi nombre pondrán manos y se sanarán, beberán veneno, no les hará daño. O sea, diciéndoles todo lo que iba a pasar con ellos si salían a evangelizar. Y termina el evangelio diciendo el último versículo, y los apóstoles salieron a evangelizar con la palabra y los signos les acompañaban. O sea, los milagros. O sea, siempre que se proclama la palabra de Dios, hay milagros, transformación interior, sanación, liberación, sanación física, sanación de las relaciones interpersonales, sanación de comportamientos. Todo eso se vive cuando hay un proceso. Y es una iniciativa a nuevos apostolados como los que ustedes tienen. Son nuevos apostolados que surgen ¿qué? De la acción dinámica del Espíritu Santo en la iglesia. Todo eso es parte de la evangelización. De evangelizar, de la palabra evangelizar. Y aquí entramos ahora sí ya más un poquito más en el tema. Entonces ya vimos que la iglesia nos va a hablar de signos, de milagros. Este libro que les súper recomiendo, que es un libro de teología, que se llama El Espíritu Santo. Este es el sacerdote, para variar, dominico, que son los que a mí me dieron formación, Ibis M.J. Congar, francés, y para los expertos, el mejor teólogo del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Ahí lo tienen por si lo querían ver. Entonces, ¿qué dice este teólogo en su libro? Nos va a decir que aunque el cardenal Ernesto Ruffini, arzobispo de Palermo, no cree en los carismas hoy y dice, hubo carismas en los orígenes de la iglesia, pero ya no existen. Ahí está. Y ya dijimos, bueno, pues es normal, si no ha tenido experiencias de eso, y si no lo formaron en eso, pues a él se le hace muy fácil decir esto, pero miren qué maravillosa forma de contestar. ¿Y quién creen que le contestó? En el Vaticano II, cuando estaban en las reuniones del Vaticano II, en el concilio, el cardenal Suínens. Y el cardenal Suínens le empieza a decir, no, sí existen los milagros, sí existen los carismas, y empieza a darle citas bíblicas y le empieza a dar testimonios de gente con estos dones, con estas experiencias. Entonces, ¿qué es carisma? ¿Qué significa la palabra carisma? Del griego carisma, regalo, don generoso, gratuito. Una gracia que se otorga para el bien de los demás. Un regalo divino dado a un seguidor de Jesús en orden a la salvación. Entonces, dijimos que hay dones naturales y dones sobrenaturales. Dones sobrenaturales, los 7 dones del Espíritu. Ya dijimos que los naturales se reciben en tu nacimiento. Los 7 tradicionales dones del Espíritu se te dan cuando fuiste bautizado, pero se te dio en semillita, en simiente, que tu tarea y tu trabajo es desarrollarlos. Y luego ya vienen los dones sobrenaturales también, que son naturales, se separa de los sobrenaturales. Los dones espirituales o carismas, que decíamos que están en 1 Corintios 12. Y hay más, no nomás son esos, son más. Simplemente que ahí podemos ver una referencia clara. Pero también hay otros dones impresionantes y maravillosos que por lo menos los voy a tocar, que son los dones místicos. El de dilocación, el de agilidad, el de los calores de amor, el de tocar las cosas sagradas. No, hombre, es impresionante el número de dones que hay sobrenaturales. Y otra vez, por no conocer
Muchos de ustedes a lo mejor han tenido experiencia de esos dones y no saben que tienen esos dones. Ya cuando tú das cuenta que es un don, tú lo puedes desarrollar. Entonces, ahorita estamos hablando de los dones carismas. ¿Cómo se reciben los carismas? Ojo, los dones naturales, cuando lo estás ejercitándose en el amor, pues claro que es un signo de santidad. Los dones, los 7 tradicionales dones del Espíritu, cuando los ejerces, los desarrollas, pues la prudencia, la paciencia, el consejo, pues son puros valores cristianos, son virtudes cristianas que te hacen, dice la teología, te hacen grato a los ojos de Dios. Así dice la teología. Te hacen gratos a los ojos de Dios. O sea que son signos de santidad. Los carismas o dones espirituales se reciben de 1000 formas, como el Espíritu Santo, la Trinidad quieren ellos, porque la Trinidad quien los da a través del Espíritu Santo, se los puede dar a quien quiera, cuando quiera. Lo normalmente es que es en oración, en un ambiente de oración y de fe donde se dan, pero no, hay unos que sin estar siquiera pensando en eso, Dios les regala esos dones. Entonces, no son signo de santidad, los da el Espíritu Santo, se los da a quien los quiere el Espíritu Santo, y son para evangelizar, para el bien común. Aquí se dice, Jesús, regalo divino dado a un seguidor de Jesús en orden de la salvación, de la evangelización. Entonces ahí están ya 3 diferencias claras que no podemos entrarle a más. Hasta ahí le dejamos para entrar un poquito a cuestiones un poquito más prácticas. Entonces, Lumen Gentium, número 12, ahí lo tienen. Los carismas, los extraordinarios como los comunes, son muy conformes y útiles a las necesidades de la iglesia. Hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Eso dice. Entonces, sí, la iglesia lo tiene bien claro. Ahí están los dones y sí. Así como hay sacerdotes que no creen en el diablo, o teólogos católicos que no creen en el diablo, pues entonces, ¿para qué hay exorcismo? Y Juan Pablo II tuvo que hacer una reunión con obispos y decir, ¿saben qué? Satanás sí existe. Es un enemigo de Dios y enemigo de los hijos de Dios. Tuvo que decirlo Juan Pablo II. Luego que entró, ¿por qué? Porque ya había mucho en la teología, en unas teologías tan hermosas que te convencen. Y ya te convencían que Satanás no existe, ni los milagros, ni los carismas. Entonces, no nos confundamos. Sí existe y es un espíritu enemigo de Dios y de los hijos de Dios. Satanás es lo que quiere, que pensemos que no existe. Y entonces, decimos que hay dones ordinarios, ya los explicamos, los naturales. Los dones ordinarios edifican el amor, los dones extraordinarios edifican la fe. Les hablaba de Horner Gardner, que es el que descubrió que todos somos buenos para ciertas áreas que ya lo traemos desde nuestro nacimiento en el cerebro. Ahorita no tenemos tiempo de tocar eso. Quiero irme un poquito más a los dones sobrenaturales carismas, que son donde más desconocimiento hay. Hay que hacer de las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Ahí está, eso es la santidad. Eso te lleva a la santidad. Ahorita no tenemos ya tiempo para todo esto. Vocabulario teológico, ¿qué nos dice sobre los carismas? Pues ya les dije más o menos qué es para no estar repitiendo. Y sí tener bien claro, si alguien fue carismático fue Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Maestro. Así que desde ahí partimos. Hasta el mismo Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy les enviaré la gracia y el Espíritu Santo. Y podrán hacer, dice claramente en otro pasaje, dice, podrán hacer cosas iguales o hasta mayores que yo. O sea, Jesús fue el primer carismático y nos invita. Todos los apóstoles cuando los enviaba de 2 en 2, por eso llegaban felices, que veían cómo los espíritus salían, cómo se sanaba la gente. Claro, porque van en el nombre de Jesús. Es Jesús quien lo hace a través de su espíritu, como instrumentos de nosotros. Y la lectura del Evangelio de hoy pues nos habla de eso, de un ciego que Jesús tiene su encuentro con Jesús, Jesús lo toma de la mano, el ciego se deja llevar por Jesús, Jesús le quita la ceguera. Sí.
Entonces el magisterio de la iglesia ya nos dijo claramente, Lumen Gentium número 12, que sí existe. Aquí ya es todo lo que sucedió en el Vaticano sobre el tema de los dones y carismas. Aquí hay una lista de dones y carismas, que son muchísimos. Dones de milagros, de ser maestro, de ser profeta, de ser apóstoles, de administradores, maestros, hay muchísimos. No nomás los que ven ahí. Bueno, esto nos vamos a pasar rapidito. Esto es importante. Y aunque ya lo comenté, pero sí para clarificarlo. Vamos a poner aquí. Ya lo expliqué, aunque sea un poquito rápido eso. Los 7 tradicionales dones del Espíritu, ya lo tocamos, así nomás de pasadita. Claro que no nos vamos a entrar a ellos. Nomás para que lo pasemos rápido. Vean, por favor, vean el pie abajo, el pie de página. Del libro El Canto del Espíritu, página 199 del Raniero Cantalamesa. Cuando estoy estudiando el libro de Raniero Cantalamesa, que fue el que salió en el 99, escribió un libro maravilloso, los más hermosos que yo he conocido sobre el Espíritu Santo. Con toda la experiencia espiritual, carismática y sobre todo de la iglesia. Es el predicador oficial del Vaticano. Es el predicador que le predica al Papa y a los cardenales cada año, en este tiempo, que viene de Cuaresma. Ese es Raniero Cantalamesa. Entonces él dice lo siguiente, relación entre carisma y santidad. Es cierto que el carisma no se concede a causa de nuestra santidad o con vistas a la santidad de una persona. Está hablando en este caso de los carismas. Pero también es verdad que no se mantiene sano si no descansa sobre el terreno de la santidad personal. Yo conozco muchas personas que recibieron muchos dones de lenguas y demás al principio, en un tiempo, y después se retiraron de Dios y hasta mal utilizaron esos dones de Dios. Entonces sí hay que buscar siempre la santidad. Ya dijimos un poquito la definición. Hay gente que los valora los carismas y hay gente que los menosprecia. Unos los sobrevaloran, los ponen como lo máximo, no es lo máximo, pero tampoco es para desvalorarlos. Y en eso quise dar un ejemplo así rapidito. Emiliano Tardif, ojalá y por ahí conozcan, yo lo conocí, varias veces trabajé con él. Emiliano Tardif tiene el libro de Jesús está vivo y van a ver pues todas las experiencias, él tampoco creía y cómo Dios lo sana, con un grupito que oró por él, sana y le da a Dios unos dones de sanación impresionantes, impresionantes. Llenábamos estadios y la gente tiraba las muletas, los sordos oían, los ciegos veían, impresionante, era un don impresionante el de Padre Tardif, Emiliano Tardif. Busquen el libro de Jesús está vivo. Entonces a él le decían, si estos dones para salvarse no son necesarios, o sea, el don de lenguas, de profecías, no, pues no, para salvarme no. Los que salvan son los del amor. Estos también me ayudan a mi salvación, sí, pero no son garantía de que me voy a salvar. Entonces, ¿estás de acuerdo? Le dicen que no es lo más esencial de nuestra fe. Claro que no. Lo esencial de nuestra fe es Jesús, la resurrección, la Eucaristía. Entonces, por eso perfectamente podemos dejar de hablar de ellos, ¿sí? Entonces, ya no hablen de ellos. Entonces, el Padre Tardif les dice, bueno, ¿y por qué no? Dice, porque es un gran riesgo que mucha gente se confunde y se desvía con esos dones. Y de hecho, la tarea de los sacerdotes, nuestros pastores, es que la gente no se desvíe, pero tampoco de rechazarlos. Tiene que aprender para saber ayudar a cada movimiento y grupo de acuerdo a su propia espiritualidad. Entonces él decía, bueno, esencialmente, claro que no es lo más importante estos dones, estos carismas, pero entonces te hago una pregunta, le dice Tardif al otro sacerdote. Si te quito los brazos, ¿sigues siendo tú persona en esencia? Pues claro. Si te quito las piernas, ¿sigues siendo sacerdote? ¿Una persona? Sí, claro. ¿Y por qué no te los quitas? Porque me sirven muchísimo, los necesito. Ah, los carismas son herramientas, como los brazos, como las piernas, que no es lo más importante y esencial, pero ¿cómo ayudan para la evangelización? Espero con esto dejar claro muchas cosas.
Entonces se dividen, ya lo dijimos, en naturales y sobrenaturales. Ya dijimos que esto se edifica en la caridad, ya vimos algo de esto. Y pues me gustaría analizar 4 carismas, pero el tiempo creo que ya nos está comiendo. Antes de entrar a los carismas estos como el de lenguas, por lo menos para tocarlo un poquito, sí voy a entrar con ustedes para preguntarles cómo están, cómo vamos, alguna preguntita antes de continuar. Ahorita podría ser un buen momento. No hay preguntas todavía. Creo que hasta el final. Ah, bueno. Entonces continuamos. Pero pudieran ir escribiendo sus preguntas en el chat para que ya estén listas para cuando sea tiempo. Lo que pasa es que si tuvieran las preguntas de una vez, yo las contesto rápido, para yo también calcular los tiempos, porque pues es un taller de 20 horas, 24 horas, pues yo estoy tratando de resumir lo más que puedo, ¿verdad? Ok, Pero sí me sí. gustaría que no quedaran con dudas. Por eso, si hay preguntas, pregunten. Ahorita, un momentito, para seguir con dones y hasta donde lleguemos con los dones. Ok, hay una pregunta. Leticia Pimentel está preguntando ¿qué es el don de visión? Ah, bueno, entonces ahorita entramos con ese don de visiones. Ahorita vamos a hablar de ese don. Ahorita lo explico con el tema. Ok, ¿Pero muy algún bien. otro tipo de pregunta? Preguntan ¿quién determina que es un carisma y no del demonio? Dice Jesús, vendrán profetas que hasta los más sabios los van a engañar. Y dice, solamente los vas a reconocer, dice Jesús, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. O sea que Satanás es tan astuto que puede meter cosas que nos pueden engañar. Entonces, ¿quién es el que, bueno, la iglesia nos dirá, ¿quién es el que va a dar el que sí son de Dios o no son de Dios? Pues la autoridad, a fin de cuentas, que es el obispo, sacerdotes. Pero la clave, ¿cuál es? Los frutos. Si es una persona de veras llena de fe, es una persona comprometida, es una persona que se le nota el amor a los demás, pues claro que es lo natural, es que sí sean de Dios. Pero es una persona soberbia, vanidosa, que se aprovecha de los dones para sacar dinero, para influir sobre las personas, para tener control sobre las personas, para manipular a las personas, pues eso es satánico. Y fíjense lo que voy a decir, y a lo mejor empezó siendo un don de Dios, pero luego le ganó la soberbia, el egoísmo y lo demás, y se fue por otro lado. Entonces, la clave va a ser el testimonio de vida. Muy buena pregunta, ¿eh? Espero haber contestado. Sí, ok. Hay otras 2 preguntas. ¿Denise gusta leer una pregunta o Sí, a ver, es que Emma Leticia tiene la penúltima? María Leticia dice, ¿el don de discernimiento ayuda para todos los tipos de dones? Dije, qué buena pregunta. Oigan, tienen buena gente. Se dice que el don de discernimiento es un don para los dones. Así se dice. ¿Qué quiere decir? Que los dones, si no tienen buen discernimiento, híjole, pueden tener muchísimos errores y desviaciones. O sea que sí, es así. ¿Y saben qué? Bueno, la última pregunta y entro de plano con el don de discernimiento, que es un don para los dones, que es muy buen tema. Ok, María Adriana Rea pregunta, ¿cuál es la diferencia entre dones y carismas? Lo que acabamos de decir. Dones espirituales y carismas es lo mismo. Dones espirituales. Dones, la pura palabra de dones o dones del Espíritu Santo son los 7 tradicionales dones del Espíritu que recibimos cuando nos bautizaron. Ya los tenemos, los 7 tradicionales dones del Espíritu, pero hay que trabajarlos y desarrollarlos, es nuestra tarea. Y los carismas o dones espirituales son los que vienen en 1 Corintios 12, de lenguas, de profecías, de discernimiento sobrenatural, porque hay un discernimiento natural, hay otro discernimiento sobrenatural, ahorita lo vamos a aplicar y eso les va a dar mucha luz. Orar en lenguas, profetizar en lenguas, traducir las lenguas. Esos son los dones, carismas o dones espirituales. Espero haberme dado a entender. Entonces, y aparte hay los dones sobrenaturales, pues son también porque también entre los contemplativos, pero es lo mismo espirituales. Entran los otros que les digo de levitación, de dilocación y demás. Muy bien, vamos a entrar entonces, si les parece, al don el de lengua lo vamos a dejar para después. Vamos a entrar al don de discernimiento.
Pero ¿saben qué? Me voy a entrar mejor directamente con ustedes. Por cuestión de tiempo. A ver, entonces, don de discernimiento. Discernimiento es saber lo que es de Dios, lo que no es de Dios y ojo, y hacer lo que es de Dios. Eso se llama discernimiento. Otra vez, discernimiento es saber qué es de Dios y qué no es de Dios y hacer lo que es de Dios. El discernimiento de San Ignacio de Loyola te va a hablar de eso también. ¿Cómo discernir qué es de Dios y qué no es de Dios? Y ella te va a decir, Ignacio de Loyola te va a hablar de los frutos que deja cuando el discernimiento es de Dios. La paz, el llenarse de Dios, la seguridad, la tranquilidad, el amor. Y cuando eso que decidiste o que piensas que no sabes si es de Dios, te dejó intranquilo, te dejó con desasosiego, ese ya está hablando que no es de Dios. Eso lo maneja San Ignacio de Loyola. Entonces, vamos. Hay un don de discernimiento natural. Hay otro don de discernimiento sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que no viene con tu naturaleza. ¿Cuál es el discernimiento natural? El discernimiento natural es el que tú vas con tu vida aprendiendo qué es bueno y qué es malo, qué es de Dios y qué no es de Dios. Por ejemplo, yo nunca he fumado ni me he drogado. Para yo saber qué es malo, ¿necesito fumar o drogarme? No. Con lo puro efecto que veo que pasa en los demás y estudio, yo ya sé que eso es malo y eso me da un discernimiento natural humano de que eso no es bueno. Ahí está. Discernimiento natural. Discernimiento sobrenatural. Es una luz infusa, se dice. Es como una luz que llega a tu mente o a tu corazón que te hace pensar o sentir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y tú no sabes ni por qué, pues dices, yo no sé por qué, pero siento que lo de Dios es esto. Y sí es eso. Yo tengo un testimonio muy impresionante de esto, porque acuérdense que a mí me formaron los dominicos y ellos no creen mucho en esto. Pero el padre, como veían todos los frutos de la evangelización, nos apoyaban fuertísimo y nos queríamos mucho, aunque ellos no eran nada carismáticos. Entonces el padre Pancho, que es uno de los mejores del mundo en derecho canónico, todavía vive, mexicano, maestro en Roma, fue un tiempo nuestro guía espiritual, un santo, un verdadero santo. Yo creo que él levitaba definitivamente, por cosas que después platicamos con él. Entonces él me dice una vez, oye, necesito que vengan, ya vivíamos 6 jóvenes en una casa para el servicio de la comunidad, Dios nos habló, nos dijo, vénganse a esa casa, dejen sus casas, trabajen, estudian y están al servicio de la comunidad. Y éramos los líderes. Yo era el mayor de 22 años y los demás de 19, 18, 19, 17, 18 años. ¿Y qué sucede? Que el padre nos llama a su oficina, nuestro guía espiritual, y nos dice, a ver, yo les voy a hacer unas preguntas que traigo aquí, que es de derecho y que ustedes no saben nada de eso, filosofía y derecho, ¿no? Yo sé que ustedes no saben. Lo único que necesito es que me digan qué quieren ustedes que es lo correcto. Porque cuando es algo malo y algo bueno es pues más fácil, pero cuando las dos cosas son buenas, ¿cuál es la correcta o la más correcta? Entonces él nos hace preguntas. A ver, entre esto y esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es lo correcto o más correcto? Entonces yo recuerdo que el primero en decirle, oiga, padre, pues de eso no sabemos nada. Y dice, no importa, yo sé que no saben, díganme ustedes. Dije, bueno, yo siento que el correcto pienso que es esto. Y no sé ni por qué, pero siento que es esto por esto y esto. Y el padre empezó a mover la cabeza. Le pregunta a otro de los muchachos. Y le pregunta a otro de los muchachos. Y le pregunta a los muchachos y nomás movía la cabeza. Y dice, es increíble. Le atinaron a todas. ¿Qué pasó? Que él notaba algo en nosotros, pero él quería confirmarlo. Nosotros empezamos muy jóvenes. Yo era el mayor de 19 años. Los demás eran de 14 años. Eran adolescentes. Y Dios nos agarró con una fuerza impresionante. Entonces Dios nos tuvo que dar el don de discernimiento sobrenatural porque no teníamos un buen discernimiento, estábamos demasiado jóvenes. Imagínense que esos 6 jóvenes teníamos una comunidad de 300 comprometidos en la comunidad y los líderes éramos nosotros. Nosotros iniciamos la evangelización con un coro maravilloso de 30 jovencillos que eran estos y el resto y éramos 300, con una evangelización poderosa, sanaciones, liberaciones, impresionante de Dios y todo nuevo, nadie sabía de esto.
Era el Espíritu Santo actuando y haciendo maravillas y nosotros pues dejándonos de guiar por Él. Entonces ahí es donde Dios te tiene que dar un buen discernimiento porque lo necesitábamos en ese momento. Ya los expertos en dones y carisma dicen que son dones, todos los dones, casi todos son trausentes, dicen los teólogos. ¿Qué quiere decir? Que nada más son por un tiempo. Entonces, don de discernimiento sobrenatural es un pensamiento que te llega a un sentimiento que te hace saber o sentir qué es lo correcto, qué es lo de Dios y qué no es de Dios. También hay el discernimiento físico sobrenatural, que a lo mejor ustedes lo tienen y cuenta se han dado. Cuando llegas con una persona o llegas a una casa o llegas a un lugar y tu cuerpo como que se siente resfriado, se siente mal. A mí cuando llego a un lugar que hay algo malo, el estómago se me aprieta. Como yo tengo colitis nerviosa, pues ahí se me va ahí. Y yo, aunque sea una casa de gente muy santa o demás, si eso se me aprieta, digo, aquí hay algo malo. ¿Por qué? Porque yo vengo bien y esto no es normal. Y empezamos a escarbarle y sale. ¿Qué tienen el adorno de un Buda? ¿Qué tienen horóscopos? ¿Qué tienen la Ouija? Ah, pero es un juego, hombre, ni le hacemos caso. Y empiezan a salir las cosas. Algo está mal ahí. Entonces, ese es el don de discernimiento físico sobrenatural. Que también hay un discernimiento físico natural, que cuando te hace sentir que algo no está bien o que una negociación que no es correcta, no es conveniente, mejor no le entro. También se habla de que el cuerpo te habla. Pero el discernimiento sobrenatural físico te hace sentir en la parte espiritual. Entonces, del don de discernimiento, ¿cómo se recibe? Pues pidiéndolo. Señor, de verdad, yo necesito el don de discernimiento, pues para que todos estos dones que tengo sepa realmente manejarlos adecuadamente. Imagínense una persona que tiene el don de curación y no tiene un buen discernimiento, al rato el maligno lo va a traer para un lado y para otro. ¿Por qué? Porque es muy fácil confundirse. Y Satanás te confunde fácilmente. Y al rato crees que eres tú y no eres tú. Y etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice que hay que discernir bien todo. Y pues por eso ocupa el don de discernimiento. Entonces hay personas que tienen ese don de discernimiento. Yo creo que ese grupo que teníamos de jóvenes, el don principal era el de discernimiento. Yo con el tiempo, con el conocimiento, con lo que vas aprendiendo, pues vas creciendo en conocimiento y en discernimiento humano. Y yo siento todavía que el Señor no me ha quitado el don de discernimiento sobrenatural para sobre todo los momentos de sanación o liberación. Espero con esto haber contestado más o menos sobre el discernimiento, sobre el don de discernimiento sobrenatural y hablamos del don de discernimiento natural. De este don, ¿hay alguna pregunta? Hasta ahorita no hay nada escrita. ¿Gustan escribir alguna pregunta si tienen dudas? Bien, ahora sí, entonces escríbanla si tienen alguna duda del don de discernimiento. Repito, pues en el taller claro que se ve con más detalle, pero la esencia es esta. Si no quedó clara, por favor pregunten y trata de ser más claro. Y vamos a hablar qué les parece un poquito del don de lenguas, que es de los que hay mucha confusión. Ok. Entonces, de entrada, ¿cómo les diré? No, yo creo que vamos a tener que entrar directamente acá. Miren. Sí, porque por el tiempo no nos va a dar, voy a entrar directo mejor. Miren, en el libro de Ives J. Congar, en el número 376 del libro de teología, nos dice, para el cardenal Ruffini, como ya nos dijo en el 63, los dones más fueron al inicio. Y luego dice, pero es rabiosa la realidad que nos demuestra que los dones y carismas sí existen. Y empieza a hacer todo un estudio del don de lenguas. En el estudio del don de lenguas, habla de cómo lo manejan los protestantes, cómo lo queremos manejar nosotros los católicos, que si hay mucha diferencia, ahorita la voy a explicar, del don de lenguas. Y ese don de lenguas le hace un estudio maravilloso, profundo, como teólogos. ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice la etnología sobre el don de lenguas? ¿Qué dice otras ciencias religiosas? La sociología y la psicología, ¿qué dicen sobre el don de lenguas? Entonces, aquí está todo un estudio completito de gente que sí sabe. Gente lo más preparado que hay del mundo. Entre esto nadie te puede decir que no.
Entonces, él lo que dice, yo lo explico, lo resumo rápidamente, dice, para los protestantes pentecostales, el signo de que tú tienes el don de lenguas que tú tienes el Espíritu Santo, es que tengas el don de lenguas. Y ellos se basan en que cada vez que imponían manos para que recibieran el don de lenguas, la gente soltaba dando en lenguas. Y Pedro fue a orar por el romano, le impuso las manos y soltó en lenguas. Y Pablo le puso las manos en acá y lo bautizó y soltó en lenguas. Entonces, para los pentecostales, el signo de que tienen el Espíritu Santo es el don de lenguas. Y la Iglesia Católica dice, no, para nada. Porque con don de lenguas o sin don de lenguas, si no hay amor en tu corazón, quién sabe qué habrá, pero no está el Espíritu de Dios, que es amor. Entonces, dicen, eso lo hacemos a un lado. Yo, de hecho, una vez bromeando con unos protestantes que fueron a visitarnos a un desayuno de empresarios católicos que estábamos dando, carismáticos, ahí se metieron, no sé por qué fueron, y les preguntaba a ellos, oye, así, honestamente, ¿ustedes tienen el don de lenguas? Y uno de ellos dice, yo sí. Y el otro dice, pues yo la verdad, no. Pero hago como que burucas, como que sí lo tengo, para que no me vayan a decir que no tengo el Espíritu Santo. Dije, pobrecitos, es lo que se meten. Pero bueno, porque es una falta de una verdadera formación. Entonces, dice Ibis Congar, el don de lenguas es un don, vamos a hablar de la glosolalia. La glosolalia son palabras que yo digo y que no entiendo. Hay gente que se cree tan experta que está la gente orando en lenguas y dice, los estoy entendiendo a todos. Si están orando en lenguas es mentira. Ustedes vean 1 Corintios 14, versículo 2, y dice San Pablo, el que ora, glosolalia, en lenguas, nadie le entiende, porque es el Espíritu Santo orando en él directamente con Dios. Ya en Romanos 8:26, Pablo dice, como no sabemos orar como conviene, viene el Espíritu Santo en nuestra ayuda y con ruidos raros se comunica con Dios. Eso es orar en lenguas. Entonces, nadie lo entiende. Entonces, dice en la parte psicológica del don de lenguas, el libro de teología de Ibis Congar, dice que los psicólogos cuando lo estudiaron, dice que algunas palabras por ahí como que suenan de algún idioma o de un dialecto, pero que realmente no está confirmado. Pero lo que sí tienen claro es que cuando estamos diciendo balbuceando, son como balbuceos de un bebé. Y que el puro hecho de estar balbuceando como bebé es como una regresión liberadora. Híjole, eso es fabuloso. Aunque no tengas el don de lenguas, tú suéltale como bebé y te estás teniendo una liberación, sanación. Eso dice la psicología sin Dios, ¿eh? Entonces yo les digo, no tengan miedo, el don de lenguas es el más sencillo de todos. El de orar en lenguas. Es como si, es más, puedes tú medio orar, no es exactamente el don de lenguas, pero es muy parecido, tú pon una letra, una palabra y dile, Dios, no sé orar como conviene, como dice San Pablo, pero en esta letra, en esta palabra, voy a poner mi corazón. Que te alaba y te bendice porque ya no sabe qué decirte con esta boca. Porque somos muy limitados para decir todo lo que pensamos o sentimos a Dios. El don de lenguas viene en tu ayuda y en esa letra, en esa palabra, suéltalo. Señor, todo lo que quisiera decirte y no sé ni qué decirte ni cómo decírtelo, en esta letra te lo pongo en mi corazón. Eso es como el don de lenguas, aunque no es el don de lenguas, pero es muy parecido al don de lenguas. Entonces, el padre Tardif decía, ¿quieres tener el don de lenguas? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntaban al padre. Pues abre la boca. ¿Quiero recibir el don de lenguas? Y no. Ábreme la boca, tú Espíritu Santo, y habla tú no. Debe haber un acto de fe primero para que tú te sueltes a orar en lenguas. Entonces hay personas que llegaron con padres, sacerdotes, después de un congreso, todos emocionados. Padre, mire, recibí el don de lenguas. Empezaron el don de lenguas y les dijeron, eso es del diablo. ¿Cómo crees que el Espíritu Santo va a hablar así? Eso son estupideces, eso es del diablo. Y claro que la gente pierde todo eso que Dios recibe por eso que les ponen. Y todavía un padre por ahí dijo, el único que tiene el don de lenguas en aquel entonces es el Papa Juan Pablo II, porque habla 3 idiomas. Eso no es don de lenguas, eso es ser políglota, el que habla muchos idiomas, para que vean la confusión y la equivocación en que se meten por no saber. Entonces yo no acepto nada si no hablan los idiomas, porque hay otro don de lenguas, que es la xenoglosia, que es que el día de Pentecostés, Hechos de los capítulo 2, del Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que Pedro sale y habla en su idioma. Y había gente de todo el mundo de aquel tiempo conocido, y cada quien
lo escuchaba en su propio idioma. Esa es la xenoglosia. Eso lo llamamos don de lenguas para evangelizar en otros idiomas. Y hay experiencias demostradas donde se ha dado cursos a personas que no saben nada del español y al terminar han agradecido porque lo dieron en su perfecto dialecto. Y los que lo dieron ni cuenta se habían dado. De hecho, se enojaron porque los obispos los mandó con los que no hablaban el español. Y dice, pues, ¿para qué nos mandan si no en español? Entonces el padre le dijo, ustedes den lo que sea y Dios va a hacer algo. Y entendieron todo el mensaje de ese fin de semana, del retiro. Entonces, esa es la xenoglosia. Ese es otro don de lenguas diferente. Entonces, hay el don de lenguas para orar, que nadie lo entiende. Hay el don de lenguas para evangelizar en otros idiomas. Yo hablo en mi idioma y ellos lo entienden en su propio idioma. Por eso dicen los teólogos, entonces el don no es el del que está hablando. El don es de los que están recibiéndolo en otros idiomas. Y pues claro que es cierto. Y luego viene el otro don, que es el de profetizar en lenguas. Es otro don. Que generalmente es un ambiente de oración y claramente se escucha que no está orando. Está proclamando, clamando, diciendo cosas muy fuertes de parte de Dios. Y que cuando hay un profeta en lengua, alguien que está profetizando en lenguas, él u otras personas van a tener la traducción. Otro don es el de traducción de lenguas. Y todo esto viene en 1 Corintios. Habla de que el don es de lenguas y habla de traducción de lenguas. Y todo esto existe y desgraciadamente, en lugar de estar más fuertes y creciendo, están disminuyendo. Porque le tienen miedo, porque los están tapando. Y yo veo comunidades que eran muy vivas en dones y carismas y se están durmiendo, se están acabando, en lugar de ser más fuertes. Y yo les digo que hoy, que la gente ya no cree mucho en Dios, que la gente no cree en palabras. Si no evangelizamos con los signos que Dios manda, con poder, va a ser muy difícil que nuestra evangelización crezca. Necesitamos evangelizar de veras ungidos con el poder del Espíritu Santo, dejándolo a Él actuar. Y si Él actúa, Él le encanta evangelizar con los dones y los carismas. Pues ya son las 8. Como ven, pues es mucha materia, mucho que trabajar. Aquí lo que toca es hacer una dinámica para pedir el don de lenguas, que es orar. Entonces yo quisiera terminar, aunque sea unos 5 minutitos de una pequeña oración. Por lo menos fue un avistamiento, ahora sí que un tema muy general, pero para que se den cuenta de la importancia y la necesidad de sí saber profundizar y crecer en ellos. Y pidámosle con mucha humildad a Dios. Él no ocupa mucho tiempo para regalarnos los dones. Él quiere que nos abramos a ellos para que sirvamos con amor. Hacen mucha falta. Yo los voy a invitar en este momento a cerrar nuestros ojos. Y que con mucha humildad le pidamos ahí al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe en este momento de oración. El Señor en este momento, con el don de conocimiento, me dice, me muestra que muchos tienen miedo. No tengan miedo a las cosas de Dios. Dios es amor y donde hay amor no hay temor. Los dones Dios te lo va a dar en el momento que Él cree conveniente y que sabe que no te va a espantar. No te va a espantar. Y además un don es maravilloso porque tú los vas a manejar. Los dones no son para que tú los manejes. Perdón, para que ellos te manejen a ti. Dios te da la gracia. Y además, a fin de cuentas, los dones, salvo el don de lenguas, así como el de visión, que son imágenes que te llegan a la mente, abres tus ojos y ahí está la imagen. Y a través de esas imágenes Dios te habla. Son los dones de visiones. Yo, de hecho, cuando estoy como ahorita que estoy orando, el Señor me muestra a algunos de ustedes en visión y me está diciendo qué hay. Y yo nomás le estoy diciendo lo que el Señor me está mostrando. ¿Para qué? Para que no pongan barreras o para que estén conscientes de lo que están recibiendo. Hoy el Señor quiere una iglesia más rica en dones, en carismas, en humildad, en sabiduría, en servicio. Hoy Dios te necesita, pero abierto a su Espíritu Santo, abierto a como Dios quiere que sean las cosas y no como tú quieres que sean.
Hoy el Señor me dice que les vuelva a recalcar que estos dones realmente pueden crecer cuando hay una búsqueda sincera de la santidad. Si no, se pueden desviar, claro. El padre Tardif le decía que si no le daba miedo que se desviaran. Y el padre Tardif le dijo, pues es que el único lugar donde ya no debemos preocuparnos es el panteón. Ahí ya ni te preocupas, ya nada que hacer. No les tengamos miedos a las gracias y dones del Espíritu. Al contrario, abrámonos a ellos y en este momento yo te invito a que le digas en tu corazón, Señor Jesús, aquí estoy. Y si tú quieres darme un don, el que más le haga falta a la comunidad, a mi iglesia, a mi parroquia, hoy yo estoy dispuesto a recibirlo para servir. Esa es la manera de pedir dones. No es tanto decirle yo quiero el don de lenguas, yo quiero decir, es dame el don que más haga falta a la comunidad para yo servir. Siempre con humildad, siempre confiando en el amor de Dios y Dios siempre nos bendecirá. ¿Cuánta falta hace el don de sanación, el don de curación, que ya no pudimos hablar mucho de ello? Son muchos dones. Que Dios nos bendiga, nos dé esos dones que necesitan nuestras comunidades y que esto sea una primera entradita para ver la importancia, la necesidad y la urgencia de estos dones y carismas para la construcción de la iglesia de Cibex Congar. Los dones, los carismas son para el bien común y la edificación de la iglesia. Para eso son estos dones, para evangelizar, para construir. Mamá María, tú que eres la carismática, la llena de dones y de carismas, intercede por nosotros en este momento. Aleja de nosotros todas esas tentaciones que Satanás nos pone en la mente para no creer y no confiar en Dios, en su palabra, en su iglesia. Y te damos las gracias por estar siempre donde está tu Hijo, donde está el Espíritu, estás tú. Gracias por traernos también a tu Hijo, que es el amor del Padre. Y te decimos con mucha confianza, con mucha alegría, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Memo. Hay unas cuantas preguntas, no sé si tienes tiempo para Sí. contestarlas. ¿Está bien? Ok. La primera es, Rosalín pregunta, ¿todas las personas pueden tener acceso al don de lenguas? Hay dos teorías. Hay unos sacerdotes o gente preparada que dice que sí, que es el único don que sí es para todos y que es el único don que tú puedes utilizar diario. Porque, por ejemplo, el de sanación, pues no tiene el don de sanación, no lo tiene realmente. En ciertos momentos Dios lo toma de instrumento y sana a las personas. Porque si alguien tuviera el don, como decía Tardif, pues entonces no había hospitales, ya toda la gente estuviera sana. Entonces, el don de orar, como no sabemos orar como conviene, dicen que el don de la glosolaria sí es un don que es para todos. De ahí se basan ellos y, y hacen sus dinámicas de hacer grupitos de cómo para que reciban el don de lengua, está haciendo un acto de fe, abriendo su boca y que todos con una letra, con una palabra en voz alta y que los que tienen el don de lenguas oran en lenguas y soltar la lengua y dejar que Dios tome tu lengua en el espíritu, en fe, y así reciben el don de lenguas. Hay otros que no, que dicen que no todos lo reciben. Entonces son las dos teorías. Okay. Denise, ¿gustas hacer la siguiente pregunta? Sí, Marisa, gracias. La siguiente pregunta, bueno, más bien, Cecilia Tejeda te da las gracias desde California y da gracias a Dios por todos estos, los carismas y los dones. Gracias. Y te pregunta Daena de la Cruz, ¿cuándo vas para Georgia? Pues, yo voy a donde me invitan. Carmen Inés dice, bendecida noche. Yo quería saber cómo se llama el don de que uno sabe algo que no sabe. Conocimiento. Okay. Don de conocimiento es un conocimiento que yo no tengo y que Dios me revela. Así es. La siguiente, Denise.
La siguiente, a ver, una pregunta, Memo. ¿Es lo mismo el de conocimiento que el de sabiduría? No. Saber es poder ver la diferencia de lo que es bueno, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es sabiduría. Ok. Y el de conocimiento pueden ser palabras, pueden ser imágenes, visiones. Que Muy es un bien. conocimiento que yo no puedo tener por mí mismo, pero que Dios me revela por el bien de los demás. Por ejemplo, algo rápido. Sí. Un psicólogo que sacaba niños de la calle para ayudarles, los agarraron por ahí los policías y los secuestraron 15 días y lo torturaron. Entonces tenía mucho coraje y odio contra todo, y él siempre se había tenido problemas con la autoridad. Entonces, claro que él con todo eso que le hicieron tenía mucha molestia, que fue algo muy feo. Después, en otro momento lo platicaremos porque no hay tiempo. Y entonces le pidió a mi mamá que se oraba por ella. Yo estaba con mi mamá, dijo, ay, pues yo me quedo en el cuarto, que estaba a un lado, oro por ustedes y usted atiéndalo. Ya lo escuchó y entonces al final, con todo su coraje, toda su rabia, dice, mi mamá, ¿está bien si me dejas orar por ti? Porque ¿qué más te puedo decir si todo lo que dices tú tienes razón? La injusticia, la autoridad. Entonces mi mamá empieza a orar por él y Dios le representa una imagen, una visión de conocimiento. Le está dando a conocer a mi mamá, le muestra que a un niño de 8 años que está en una carpintería, sale de la carpintería con un caballito de madera, llega un señor, le rompe el caballito de madera y le pega. Y él se queda llorando y enojado. Entonces mi mamá le dice, para eso que le está diciendo mi mamá, le está revelando lo que Dios le está diciendo, él ya estaba en un mar de lágrimas. Entonces mi mamá nomás le pregunta, ¿esto que Dios me está dando a conocer, te dice algo a ti? Entonces él responde, ese niño soy yo cuando tenía 8 años. Mi mayor sueño era que Dios me regalara un caballito de madera el día del niño Dios, de la Navidad. Y se lo pedí al niño Dios. Y la carpintería que vio es donde trabaja mi papá. Y mi papá me hizo, ahora ya entiendo, ya es adulto, dice, mi papá me hizo el caballito de madera y pues sí me lo trajo el niño Dios. Entonces yo quería salir a la calle con mis amiguitos para que vieran mi caballito y mi papá se quedó solo en la casa, quería trabajar y dijo, no te salgas de la casa porque no hay nadie que te cuide en la calle y si te sales te rompo el caballito y te voy a pegar. El niñito no aguantó, salió y su papá se la cumplió. Entonces, desde ese momento ya había un coraje, un enojo contra todo lo que fuera autoridad, representar a su papá. Entonces, siempre tenía problemas con la autoridad. Entonces, ese enojo que tenía, esa rabia contra los judiciales y demás, ni siquiera por eso. Era por eso que ella traía desde la infancia dañado. Entonces, es el don de conocimiento. Dios te revela cosas que tú no sabes de la otra persona. ¿Para qué? Para que le puedas ayudar a liberar o a sanar. Está preguntando el nombre, Leticia pregunta el nombre del libro de los teólogos. El del libro de teólogos, bueno, es un solo libro de teología de Ibis J. Congar, que es El Espíritu Santo se llama. Herder es la editorial, Biblioteca Herder de teología, libros de teología. Sobre los dones místicos también, si quieren, algo serio y profundo de la iglesia, de otro dominico, de Rollo Marín, se llama Teología de la Perfección Cristiana. Ahí donde vienen, en otro momento si lo haremos, los dones místicos, impresionante. Cupertino, que le decían el santo de las cúpulas, porque empezaba la misa y se la pasaba en la cúpula de los templos, volando. Oraba arriba de los pinos. Y está todo eso demostrado. Entonces, son dones increíbles, maravillosos que ni nos imaginamos que existen. Otra persona, el don de no comer nada, ya lo dije la vez pasada, es un don. De durar más de 30 años, lo único que reciben es la Santa Eucaristía. Otro don de no dormir nada por 25 o 30 años y estar perfectamente sano para evangelizar. Hay un montón de dones que ni nos imaginamos. Okay. Siguiente pregunta, Denise. Sí, bueno, Alejandro dice, Dios lo bendiga. Rosalín Figueroa te da las gracias. De nada. Daena de la Cruz dice, hablaré con nuestro sacerdote para que pueda usted visitarnos en Savannah, Georgia. Gracias. Con muchísimo gusto.
Nuestra compañera Iber Rosas pregunta si que te da las gracias por compartir y una pregunta, si das cursos, seminarios o retiros por línea. Muchas gracias. ¿Por qué, Saludos y perdón? bendiciones. Ujú. ¿Que si los doy por dónde? Por En línea. línea, online. En línea. Todo el año y medio de la pandemia di un curso o 2 cursos por mes. Ahora que vine a Houston me he estado ajustando y no le he dado, pero sí los podría dar. De hecho, este taller, pues que repito, son muchas horas, se puede dar el taller en línea. Claro, el ideal sería presencial, Sí. pero sí puedo darlos. De hecho, si ustedes quieren, aquí con el ministerio, los revisamos con Marisa y si quieren, con mucho gusto podemos que fuera unas 5 o 6 horas, un sábado, un domingo, y trabajamos algo de todos estos dones y carismas. Ok. O Perfecto. otro tema, o otro de los talleres que les presenté, y puede ser cualquier taller. De la parte humana, de la parte espiritual, de la parte teologal, de la que ustedes gusten. Okay. Luego lo platicamos eso, claro que sí, nos va a dar mucho gusto. Sobre todo porque yo me quedé con muchas ganas de ver todas las páginas que te brincaste del PowerPoint. No. Estaba muy buena, dije, ay Dios mío, yo quisiera ahondar un poquito en todo eso, pero pues sí, ya no hay tiempo. Sí. Bueno, Beatriz dice, se me movió él. Y lo que se nos revela Dios en los sueños, ¿cómo se llama? Muchas gracias por este tema hermoso. Pues el don de los sueños. No, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con eso, porque la iglesia siempre te va a decir, primero hay que pensar que es cuestión natural, de tu descarga emocional, de tus nervios, a la hora de dormir se descarga. Y ahí sueñas muchas cosas según como esté tu estado de ánimo. O sea, Dios sí habla en sueños, pero no habla en todos los sueños. Eso es lo que debe quedar claro. Así como lo habló, en sueños le habló a San José, a mi mamá por ahí le dio varios sueños revelándole cosas. Sí, puede hablar en sueños, Dios claro que sí lo hace, pero no es muy común que lo haga, al menos que sea un don de alguien que a través de sueños Dios le hable. Y es muy fácil, ¿cómo sé que es Dios? Pues se cumplen o se realizan. Ok. Denise. Déjame checarlo. Es que estaba checando el Face. Bueno, Elba Acuña dice, sería bueno que el retiro fuera solo de la parte espiritual para profundizar. Y Daena pregunta, ¿cómo se puede? No, esa ya está. ¿La percepción sería un don? Y dice que le encantaría tomar un retiro. La percepción, pues es la parte humana, pero si ya entra la parte de discernimiento sobrenatural, la percepción yo creo que ahí se agudiza, pero ya espiritualmente. Okay. Preguntan si tienen libros en venta. Dios me ha dicho que no escriba libros hasta ahorita. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, Memo. Ha sido un placer y no sé si alguna de las personas que se encuentran aquí les gustaría dar una aportación para tu apostolado. Si nos pudieras pasar la información para que ellos sepan a dónde depositar o comunicarse contigo. Sí, gracias, muchas gracias. Se las paso ahorita rápidamente en un cuadrito y decirles, yo normalmente no cobro, son donaciones de amor y a mí la economía nunca ha sido limitación, Dios siempre provee, pero pues ahorita vivo de esto, realmente de la mano de Dios, totalmente. Entonces se las pongo ahorita rápidamente para que la vean y si les interesa, tómenle foto o tomen los datos. Ay, perdón. Bueno, ya terminé. Ahí está. Ok, ahí tienen la información. Si gustan, como dijo Memo, tomarle una foto.
Pueden depositar aquí en México, pueden depositar en Estados Unidos, ahí está toda la información. Se los agradecemos de corazón. Dios les bendiga mucho y les multiplique. Pues muchísimas gracias, Memo. Solo ya nos queda agradecer. Termino diciéndoles, yo también me quedo así como un poquito en desasosiego porque pues se queda uno a medias, los temas dan para mucho más, ¿verdad? Pero yo entiendo que también ustedes, pero que eso nos deje como para decir, hay mucho que aprender y crecer todavía. Gracias y Dios les bendiga mucho. Y hay muchos temas todavía para que los compartas con nosotros y pues sería muy interesante dar un taller. Sí. Y ahondar en los dones místicos también. Ay, sería fabuloso, fabuloso. Bueno, pues muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Entonces, vamos a quitar. Y los queremos invitar a que nos acompañen el próximo domingo a la Paraliturgia de Sanación de las 6 Puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, seguido por la celebración de la Santa Misa, celebrada por el Padre Gabriel Panduro Muñoz a las 12:30. Y el próximo miércoles tendremos con nosotros a José Manuel Menegazo, y él nos va a traer el tema El combate espiritual detrás de la batalla provida. Los esperamos, no falten, también promete ser algo muy bueno. Que pasen una muy bendecida noche. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.